Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Las 7 claves de éxito de Disney. Ya prácticamente lo terminamos, nos faltan 3 capítulos y hoy vamos a leer Crear alianzas estratégicas sólidas. Espero que les guste. Mort se movió lentamente hacia Alan. Muy bien, dijo. Ahora le toca al que tiene sombrero. Alan sonrió y se movió hacia el frente del grupo. Bueno, yo esperaba tener a un invitado, pero aún no aparece, así que primero les contaré una historia propia y luego hablaré sobre algo que observé. Hace un par de años mi sobrino tomó una clase básica de cómputo en el colegio comunitario de nuestra localidad. El instructor dividió a los 20 alumnos de la clase en 4 equipos de 5 integrantes. Cada equipo debía recabar datos de fuentes locales, crear una base de datos, generar hojas electrónicas, gráficas y otras formas de medición. El proyecto final consistía en presentar el trabajo en forma de cuaderno. Esto representaba 40% de la calificación final de cada integrante. Mi sobrino, quien por lo general es un estudiante bastante inconsciente, quedó transformado. No recuerdo que jamás hubiera dedicado tanto tiempo, energía o compromiso a otra cosa. Después de eso, observé que era más fácil comunicarse con él y que era un mejor participante en equipo en el baloncesto. Aprendió tantas habilidades interpersonales en tiempo real mientras formaba parte de un proyecto que en apariencia carecía de relación. Eso despertó mi curiosidad respecto al instructor. Hice algunas preguntas y descubrí que esta persona había impartido esta clase desde hacía varios años. Las empresas del área se peleaban por contratar a sus alumnos tanto por sus habilidades para trabajar en equipo como por todo lo demás. Las mesas redondas que se utilizan en tradiciones para promover el trabajo en equipo trajeron a mi mente esta historia. En la clase de mi sobrino, gran parte de la calificación de los estudiantes dependía de lo bien que el alumno trabajaba con los demás. Así que esa es mi primera lección. Una de las cosas que haré cuando regrese a la oficina será promover parte de este aprendizaje en tiempo real sobre el trabajo en equipo. En nuestras lecciones de capacitación en ventas, las personas se sentarán en mesas redondas. Cuando integremos al personal de ventas internas con el de ventas de campo, haremos que trabajen en equipo sobre tareas reales. Me gustaron tanto las mesas redondas que conseguiré una para la nueva sala de conferencias donde nos reunimos con proveedores y clientes. La otra cosa es una pequeña observación sobre lo que aprendimos aquí. Todos venimos de empresas cuyo tamaño va de muy grandes a muy pequeñas, pero lo que aprendimos aquí se aplica a cualquier negocio. Mi esposa es un buen ejemplo. Está en el proceso de dejar su empleo y comenzar su negocio propio. Ahora bien, una de las cosas que aprendimos en nuestro primer día aquí fue que a los ojos de un cliente, un negocio casero es juzgado del mismo modo que Disney, Federal Express y LL Bean. Esa primera lección se aplica a ella en la misma medida que a cualquiera de nosotros. De hecho, al decir esto me doy cuenta que también se aplica a mi sobrino. Él trabaja en bienes raíces y sus clientes hacen las mismas llamadas telefónicas que discutimos antes. No le gustará mucho cuando le diga contra quién compite, pero deberá entender que la competencia es mayor de lo que él pensaba. Y veo que mi invitado llegó. Discúlpenme un momento. Alan se levantó y se acercó a un hombre que se había acercado al área y parecía buscar a alguien. El hombre musculoso y de cabello oscuro llevaba una playera de punto y pantalones oscuros. Pensé que bromeaba, dijo Judy. Les presento a Randy Dent, dijo Alan. Todos se pusieron de pie, se presentaron con Randy y le dijeron que estaban encantados de que pudiera unirse a ellos. Alan hizo un espacio para Randy junto a él en la banca. Primero, algo de antecedentes, dijo Alan al grupo. Caminaba por Main Street, sin observar los nombres que Bill vio en el segundo piso. Tampoco vi los rociadores de plantas en forma de T, pero vi algo junto a lo que había caminado muchas veces sin observarlo antes. La historia de Walt Disney. El tema principal de esta atracción es la vida y logros de Walt. Películas, premios Oscar, fotografías con Laurel y Harvey y otros amigos. Es algo que quiero que mis hijos vean, cómo los sueños de un hombre dieron origen a todo esto. Cuando salí de ahí me senté en un banco a pensar en la asignación que nos encargaste, Mort, pero pronto trabé conversación con este señor que se sienta a mi lado. Antes de que pasara mucho tiempo me dijo, «¿Tú no eres un invitado normal, o sí?»
Le dije que no y le expliqué lo que estábamos haciendo. Luego este hombre procedió a contarme su historia, que es bastante buena y abarcaba gran parte de lo que habíamos discutido, por eso lo invité a que les relatara a ustedes lo que me contó a mí. Primero, deben saber que Randy tampoco es un invitado ordinario, es un antiguo integrante del reparto que está de visita. Fue parte del equipo de comunicaciones de Disney durante la construcción de Epcot. Randy, ¿podrías decir a mis amigos lo que me contaste a mí? Randy comenzó. Primero, me siento muy halagado de que Alan considere que mi historia es lo bastante interesante para compartirla con un grupo de escolares. Todos rieron y trataré de recordar exactamente lo que le dije. De cualquier modo, todo esto ocurrió porque Disney es una de las pocas organizaciones en el mundo que eligen una fecha específica con varios años de antelación y dicen que abrirán en esa fecha. El 1 de octubre de 1971 se inaugurará Walt Disney World. El 1 de octubre de 1982 se inaugurará Epcot. Así lo anuncian y no hacen concesiones al respecto. En esa época, Epcot era el proyecto privado de construcción más grande del mundo. Desde entonces muchos otros proyectos lo han superado, pero era un proyecto muy grande. Muchas de las personas que trabajaban en él no lo hacían para Disney, sino eran empleados de los contratistas y subcontratistas. Por lo general, los trabajadores de la construcción no tienen apego especial a un proyecto en particular. Un mes trabajan en un rascacielos en Nueva York, al mes siguiente están en una presa en Utah y luego vienen a Epcot. Lo que Disney decidió hacer, y es parte de la forma única de Disney de hacer las cosas, fue que todos estos trabajadores se sintieran parte de la familia Disney, hacerlos que se identificaran con Epcot, aun cuando no formaran parte de la organización Disney. Esto no se había hecho nunca antes. Así es como lo hicieron. Cerraron la obra un domingo al mes durante un año. Hay que tener en mente que se trataba del proyecto de construcción más grande del mundo y que se acercaba una fecha de entrega inamovible, por lo que cerrar la obra un día al mes era muy importante. Disney trajo varias carpas de circo y las colocó en lo que a la larga sería el estacionamiento de Epcot. El servicio de alimentación se encontraba en una de las tiendas. Cocinábamos hot dogs y hamburguesas, servíamos Coca-Cola, papas fritas, todo eso. En otras palabras, celebrábamos un día de campo. En otra carpa creamos un Epcot en miniatura. Trajimos a los diseñadores, al departamento de arte, a los patrocinadores de los pabellones, esculpimos el suelo para mostrar dónde estaría la tierra y dónde el agua. Pusimos fotografías de los trabajos a medida que progresaban. Hicimos exhibiciones de dibujos y pinturas para enseñar a todos cómo se vería cuando quedara concluido y se asignó una persona para que explicara cada pabellón. Mantuvimos todo actualizado. Compactamos el camino periférico del centro de Epcot, de modo que los autobuses pudieran recorrerlo. En ese domingo al mes cerrábamos y todos los trabajadores podían traer a sus familias. Les ofrecíamos un día de campo y los dejábamos que miraran todo. Disfrutaban la comida y después recorrían las carpas y toda la familia podía ver lo que papá o en algunos casos mamá hacía. Me gustaba quedarme ahí a verlo todo. No los engañaré, algunas de estas personas me atemorizaban al máximo. Algunos de esos trabajadores tenían la peor catadura que he visto en mi vida, pero estos ángeles del infierno, motociclistas, tipos duros, etc., traían a sus novias, a sus esposas e hijos, y los niños corrían por todas partes gritando: «Aquí es donde trabaja mi papá. Este es el edificio de papito». Después recorrían los pabellones, subían a los autobuses y visitaban toda la obra, y yo sabía que estábamos creando en ellos orgullo y titularidad del proyecto. Hacíamos esto cada mes, de modo que las familias pudieran observar el desarrollo y los trabajadores vieran lo que hacían, no solo la imagen global, sino la forma en que su pequeña pieza encajaba. Otra cosa que hicimos fue crear un periódico semanal llamado Noticias de la Construcción de Epcot Center. A donde quiera que iba llevaba 2 cámaras y una maleta llena de rollos de película. Me acercaba a un grupo de hombres que trabajaban en algo, tomaba una fotografía del grupo y anotaba sus nombres y lugares de residencia. Durante año y medio publicamos con toda regularidad este periódico semanal. Estaba repleto de fotos. Cada número tenía de 20 a 30 imágenes, tal vez de 400 o 500 personas. Cada vez me gusta ir a un pabellón diferente a entrevistar al superintendente.
para conocer el estado del trabajo. Tampoco nos limitamos a cubrir las áreas de exhibición. Fuimos detrás de los escenarios y realizamos artículos sobre el contratista eléctrico. Cosas así. Una historia era sobre el monorriel. Fui a la fábrica donde fundían las vigas, me mostraron cómo las colocaban en camiones y las llevaban a la obra. Hice esto durante todo el ciclo de construcción de la obra hasta que Epcot abrió sus puertas. El proyecto se terminó a tiempo y dentro del presupuesto con muy pocas dificultades inesperadas. Esto se debió en parte a las miles de personas que no eran integrantes del reparto. Nosotros no pagábamos sus salarios, no les dimos prestaciones, no podíamos hacer las cosas tradicionales que se hacen para mantener contentos a los empleados. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Tratarlos como si fueran integrantes del reparto. Eso fue lo que hicimos y funcionó. Aún recuerdo el día que abrió Epcot. La grandiosa ceremonia de inauguración fue un enorme evento y casi todos los que trabajaron ahí estaban presentes con sus familias. Háblales del pabellón de la tierra, interrumpió Alan. Por supuesto, un día Dick Nunis y yo viajábamos en un carrito de golf por la construcción. Esto ocurría más o menos 6 meses antes de la inauguración. Fuimos al pabellón de la tierra, que tiene un gran atrio con un restaurante al fondo. En el atrio hay varios móviles de gran tamaño que suben y bajan lentamente por cables suspendidos del techo. Representan cosas sobre la tierra, el tiempo de cosecha, el crecimiento, etc. El diseñador no estaba contento. Se suponía que las piezas del móvil se mantuvieran fijas en cierta dirección, pero a medida que las grúas los levantaban y bajaban, los cables se retorcían y los móviles giraban lentamente. Varios ingenieros estaban ahí rascándose la cabeza. A nadie se le ocurría una manera de impedir que los cables se retorcieran. Había un trabajador cerca de ahí que barría acerrín, inclinó la escoba y dijo: yo trabajé en una plataforma petrolera, los cables que usábamos no se torcían, tiene que ver con el devanado. Nunis y los demás ingenieros se quedaron ahí durante un minuto sin que nadie dijera nada. Luego Nunis se volvió hacia el jefe de ingenieros y le dijo: compruébalo. El tipo garabateó varias notas y se alejó. Nunis se volvió hacia el barrendero, le agradeció la sugerencia y le prometió que la pondrían a prueba. Así resolvieron el problema. Era solo un barrendero, pero en la organización Disney se escucha a todo aquel que tenga una idea creativa. Nunis está siempre a la caza de nuevas formas de hacer las cosas, de soluciones creativas a los problemas, y es por ello que ha sido tan bueno para Disney. Muchos gerentes permiten que sus egos se interpongan. Si no es idea de ellos, no es buena. A Nunis no le importa de dónde proceda la idea, un integrante del reparto, un invitado, un vicepresidente o un barrendero. Si es buena, la usa y da el crédito correspondiente. Entonces, Alan, ¿es eso lo que querías que les contara? Exactamente, Randy, muchas gracias. Alan se volvió hacia los demás. Pensé que si Nunis puede usar las ideas de otras personas y si la Liga Americana emplea el bateador designado, yo también podría hacerlo. Así que dejé que Randy fuera mi bateador designado. ¿Está bien, Mort? Con una historia como esa, ¿por qué no?, replicó Mort. De cualquier modo, pasé el resto del tiempo caminando y pensando. Pensaba en mi empresa y en la manera en que la dirigimos, cómo comercializamos y distribuimos nuestros productos. Nosotros somos una firma de software y bastante buena, por cierto, pero tendemos a pensar en la calidad como si solo se refirieran a cosas. Tenemos alianzas y socios estratégicos y realizamos un buen trabajo en la reestructuración de la parte objeto de estas relaciones. Tenemos acuerdos, nuestras computadoras hablan entre sí, realizamos reuniones con nuestros socios, hacemos gran parte de lo que los expertos en calidad dicen que uno debe hacer. Pero hasta ahora nunca se nos había ocurrido enfrentar las metas del modo en que Disney lo hizo en Epcot. Si aplicamos el mismo tipo de pensamiento a nuestras relaciones externas, serán mucho más fuertes de lo que ya son y de hecho son bastante buenas. A esto se reduce todo. La calidad no es sobre posibilidades limitadas, sino sobre posibilidades ilimitadas. Si se comienza a pensar de esta manera, cambia el modo de pensar. Así, una de las cosas que haré en mi empresa es insistir que todos comiencen a pensar en términos de posibilidades ilimitadas y cerciorarme de que comprenden lo que esto significa. Les diré lo que Randy nos contó.
Y quién sabe hacia dónde nos lleve eso. Solo sé que podemos llevar la calidad mucho más lejos de lo que hemos hecho hasta ahora. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Las 7 claves del éxito de Disney. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y los espero en el próximo video para leer el capítulo que se llama Alguien con pasión.